Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Y ayer fueron los cierres de campaña de los dos favoritos, de los dos candidatos principales, Yamandu Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del Partido Nacional del Oficialismo de Luis Lacalle Pou. Dentro del superciclo electoral del 2024, Uruguay elige al sucesor de Luis Lacalle Pou, a quien la Constitución le prohíbe la reelección presidencial, así como sus representantes parlamentarios. Si bien las candidaturas con opción de competencia presentan a la ciudadanía agendas políticas contrastantes, los uruguayos, independientemente de quien gane, no esperan ningún cambio revolucionario o refundacional en la conducción del gobierno, uno de los tantos rasgos propios que tiene el temperamento político excepcional de esta nación suramericana. Para darle continuidad al análisis del panorama electoral uruguayo que hemos realizado en Mirada Semanal, examinamos en este episodio desde las principales preocupaciones de los uruguayos hasta las estrategias electorales de las principales candidaturas incluso después de esta primera vuelta, destacando en especial aquellos aspectos que describen la particular manera que tienen las élites uruguayas para entender y practicar la democracia de manera pacífica, resguardando siempre la pluralidad y en especial normalmente distantes de los extremismos políticos habituales en los demás países de la región. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 27 de octubre de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana tenemos varios temas destacados. Es importante considerar que todavía seguimos en una dinámica electoral. Este domingo, antes de que se grabe este programa, tenemos elecciones municipales y regionales en Chile. También tenemos las elecciones en Uruguay, que vamos a examinar en este primer segmento del programa, ya que como lo revisamos en episodios anteriores, estas elecciones ciertamente tienen características muy interesantes. Es importante tomar en consideración que bueno, está el Frente Amplio con una posibilidad importante de conseguir un resultado favorable en esta ocasión. Sin embargo, como todo apunta a que muy probablemente vamos a estar hablando de una segunda vuelta electoral. Y claro, y además de esto es muy llamativo y me gustaría un poco para esto iniciar tu apreciación, Manolo, que mucha gente comenta que, bueno, son unas elecciones con mucha expectativa, con mucho sentido también de crítica hacia el actual gobierno, pero también de alguna manera son de alguna forma considerable comparada con las otras dinámicas electorales de nuestra región, un poco aburridas, porque de alguna forma, por lo menos el Frente Amplio y sus soflamas no son refundacionales, no estamos hablando de que vamos a reconstruir un nuevo país, y por su parte, en el caso del oficialismo tampoco hay unas grandes promesas faraónicas, ¿no? Y de alguna manera, pues, la misma población en los estudios de opinión han manifestado como que, bueno, si gane uno, gane el otro, pues como que tampoco es que se nos va a perder el país, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo lo miras tú a pocas horas de la primera vuelta electoral de este domingo? Así es, Xavi. Fuera de la sana ironía que tenemos que tener en estos casos, sí, es una evidencia de la excepcionalidad uruguaya, ¿no? De cómo lo monótono, como tú has dicho, lo aburrido puede quedar institucionalizado y ser positivo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay que recordar que son las últimas elecciones de este año, del año 2024. Y que, bueno, puede darse lo que se ha dado en la mayoría de las anteriores, que es el continuismo en el gobierno. Digo que puede darse, es una elección, como has señalado, a doble vuelta, donde en la primera vuelta es muy claro que el candidato Yamandu Orsi del Frente Amplio va a obtener una clarísima mayoría. Las encuestas le están dando en torno al 45%. Y el segundo candidato más votado parece que es el candidato del oficialismo, del Partido Nacional, Álvaro Delgado, pero que está a casi 20 puntos por detrás de Orsi. Ahora bien, claro, en la lógica de la segunda vuelta, Álvaro Delgado puede tener capacidad de aunar el resto del voto de las fuerzas restantes, no solo del partido Colorado, que es el que lidera en esta ocasión Andrés Ojeda, y que tiene una intención de voto
en torno al 18%, sino también de los pequeños partidos. Estoy pensando en el Partido Independiente, en Cabildo Abierto, etcétera, ¿no? Eso, bueno, quedará para un segundo análisis, para ver qué pasa en la segunda vuelta, pero la primera vuelta todo parece indicar que va a dar este resultado que se reflejará, sin duda alguna, en ambas cámaras, ¿no? Donde hay una tradición de que el partido, el Frente Amplio, tenga una posición bastante sólida. La otra cosa que conviene no olvidar es que dentro de esta sana democracia uruguaya, hay dos plebiscitos, dos consultas populares con respecto a dos temas que son muy sensibles en Uruguay, pero yo diría que en cualquier país de la región e incluso del mundo, ¿no? Hay una cuestión acerca de la seguridad, de la seguridad pública, para facultar las posibilidades de que las fuerzas de seguridad puedan intervenir en registros nocturnos, tengan mayor capacidad y demás. Y esta consulta parece que es clara, que el resultado va a ser rotundamente favorable a esta iniciativa. Y la segunda, que quizás es más delicada, tiene que ver con política social muy centrada en el ámbito de pensiones, ¿no? De todo lo que podríamos denominar el seguro social y demás, ¿no? Es propiciada por los sindicatos, pero hay un alto revuelo, ¿no? Dentro de la propia clase política. El gobierno no ha quedado bien parado, ¿no? También se sospecha que puede tener una influencia muy fuerte en el déficit público. El resultado es más incierto. Claro. Parece que va a ganar la opción de propuesta, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está la rebaja de 5 años en la edad de jubilación, etcétera, pero hay ciertas dudas, ¿no? Y yo creo que también habrá que estar muy atentos. Claro, Pero claro. yo creo que el titular es el que tú has dicho. Yo creo que en Uruguay las cosas funcionan como siempre. Claro, claro, y en ese sentido me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque claro, esto por supuesto, esta sociología y este folclore electoral uruguayo tiene como un temperamento tan propio y que bueno, aparte de eso también es importante destacar esa necesidad por una parte de fortalecer el sistema judicial. Estamos hablando que también buena parte del descrédito que ha acumulado el gobierno ha sido sobre todo en el tema De la de corrupción. la administración de fondos públicos y determinados programas bueno, en estos años pues han habido algunos pronunciamientos sobre los cuales incluso hemos versado algunos episodios de Mirada Semanal. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación también con respecto a ese cariz internacional, porque fíjate que, por ejemplo, es destacable que ambos partidos, ambos candidatos, pues han planteado muy claramente sus intenciones sobre la región, especialmente sobre los regímenes autoritarios en América Latina. Y en ese sentido, pues también es llamativo incluso que siendo Yamandú Orsi, del fin de Pepe Mujica, pues haya tenido hasta los momentos, pues una apreciación bastante crítica con respecto a estos aspectos tan importantes de la política de la región. ¿Cómo miras tú esta dinámica a tan pocas horas de esta elección? Bueno, quizás Uruguay sea el último, eh, eh, digamos, refuerzo de las aspiraciones democráticas de la región. Creo que eso está claro porque indicaría que hay una convicción de todas las fuerzas políticas del país que lo importante es la preservación de la democracia en la región, ¿no? La calle Pou ha sido sumamente eh, fuerte en sus críticas y en sus llamados a la defensa de la democracia. Pero el mismo Pepe Mujica también ha sido crítico al menos del gobierno de Maduro, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay no solamente un equilibrio, hay coherencia. Sin embargo, creo que esta elección los asuntos de política exterior rara vez son los que deciden una elección. Eso no es exclusivo de Estados Unidos o de... en realidad, la gente lo que le interesa es que se atiendan sus necesidades. Yo estaba viendo un reportaje, creo que fue de France 24 o no sé, AFP, y a mí me llamó la atención una de las entrevistadas, una señora que pues entrevistaron en la calle, y ella decía que la más inmediata eh,
necesidad que tienen los uruguayos es el tema del, del, del crimen organizado y habló concretamente del narcotráfico. Ahí es donde creo yo que confluyen esos mundos, ¿no? Lo doméstico, lo que hablaba Manolo de la gente, el tema de la criminalidad, pero también que eso está apuntando a que hay fuerzas exógenas y en Uruguay sabemos que eso es así, ¿no? El tema del narcotráfico y del crimen organizado ha cobrado muchísima eh, vigencia como tema de agenda doméstica y exterior por todas las conexiones que hay entre los distintos grupos que operan en Sudamérica al menos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso va junto con el tema de las pensiones, eso es lo que uno puede intuir. Sí, probablemente sea una elección muy aburrida y porque pues, es un país con una estabilidad que destaca por encima de los demás de la región, pero estos temas son claves porque afectan a la gente directamente y lo otro es que yo siempre lo empato con el tema de la inmigración. Uruguay también está viendo cuáles son los mecanismos que tiene que definir para evitar esa conexión entre el crimen organizado, el narcotráfico y, por supuesto, Claro, las transnacionales del delito. Entonces, claro. creo que eso va a ser clave ahí. O sea, sin lugar a duda. De todas formas, como bien lo comentaba Manolo hace instantes atrás, muy probablemente vamos a volver sobre Uruguay, donde pudiéramos ya estar evaluando cómo se pudieran vislumbrar esta elección de cara a la segunda vuelta y sobre todo qué mensaje nos dejaría el electorado ya una vez conocidos los resultados de esta primera, ¿no? Y creo que en ese Sí, sentido, quiero añadir una última nota. Fijaros que hace 5 años, cuando estábamos en las elecciones del año 2019, estaba el fenómeno Manini, ¿no? sí, sí, Cómo claro, se veía como el outsider que iba a salir y tal, y cómo, de nuevo, el sistema político y la madurez del sistema político uruguayo ha disuelto el fenómeno Manini. Él ha sido un senador más y punto, en Cabildo Abierto, un partido muy minoritario claro. y no ha sufrido el shock que podría haber sufrido en otro país, ¿no? Un dato importante que precisamente habla de ese temperamento, se quiere temperamento institucional y también con lo que tiene que ver con la respuesta del electorado uruguayo ante este tipo de fenómenos tan característicos de nuestra región. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.